¿Has sentido que la paz en tu hogar se ha ido, que la armonía desapareció sin razón aparente y que tus oraciones parecen no tener respuesta? En medio de esa tormenta emocional, el Salmo 91 resuena como una promesa viva. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta no es solo una poesía reconfortante, es un escudo espiritual para tu casa. Leer este salmo 3 veces al día no es superstición, es alineación con la palabra viva que transforma ambientes y corazones. Hoy profundizaremos en cómo esta poderosa escritura activa la protección divina y mueve al Espíritu Santo a actuar con poder dentro de tu familia. Te mostraremos cómo esta práctica fortalece tu fe, restaura relaciones y trae luz a los rincones más oscuros de tu hogar. ¿Estás lista para ver cómo la presencia de Dios llena tu casa con su paz sobrenatural? ¿Y si la atmósfera espiritual de tu hogar pudiera cambiar con tan solo una decisión diaria? ¿Y si al abrir tu boca 3 veces al día para leer un mismo salmo, comenzarás a ver cómo el temor retrocede, la paz se establece y el Espíritu Santo comienza a moverse como nunca antes? No estamos hablando de magia, no es repetición vacía. Estamos hablando de alineación con el cielo. Estamos hablando de activar el poder que Dios ya ha puesto en tu boca. El Salmo 91 no fue escrito para que lo leamos ocasionalmente. Fue diseñado como un escudo, como un pacto verbal entre Dios y los suyos. Un lugar donde la mujer de fe encuentra su refugio y donde su hogar es transformado en un altar viviente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esta primera frase no es una introducción poética, es una declaración de posición espiritual. Habitar bajo el abrigo del Altísimo implica permanecer, no visitar. Implica una vida consciente de que estamos cubiertos, protegidos, sostenidos por la misma presencia de Dios. Ahora imagina lo que ocurre cuando esa verdad se declara 3 veces al día en tu casa. Algo sucede en el mundo invisible. Las fuerzas que habían sido asignadas para traer división, enfermedad, ansiedad o escasez comienzan a perder territorio. Porque donde se declara la verdad, la mentira no puede permanecer. Donde se establece la palabra, la oscuridad retrocede. La Escritura no nos enseña que repitamos por repetir. Nos enseña que meditemos día y noche. Josué 1:8 lo dice claramente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar no es un ejercicio mental, es una práctica espiritual. Y leer el Salmo 91 varias veces al día es un acto de meditación activa. No es un ritual, es una estrategia. Es permitir que cada palabra penetre en el corazón y transforme la atmósfera. Es repetir hasta que la mente lo crea, hasta que el alma lo abrace, hasta que el ambiente lo refleje. Cuando una mujer se levanta con la decisión de proclamar este salmo, en la mañana, en la tarde y al anochecer, no solo está leyendo, está tomando posición, está diciendo: hoy yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy declaro que no temeré al terror nocturno. Hoy me cubro con sus plumas. Hoy estoy bajo la sombra del Omnipotente. Y lo repite no porque dude, sino porque afirma. Porque cada vez que la palabra es soltada con fe, el cielo escucha, los ángeles se movilizan y las fuerzas del mal son neutralizadas. David no escribió este salmo desde una torre de marfil. Lo escribió como alguien que conocía la guerra, el miedo, el dolor, la traición y la incertidumbre. Pero también conocía a Dios. Sabía lo que era esconderse en una cueva mientras lo perseguían. Sabía lo que era dormir rodeado de enemigos. Sabía lo que era perderlo todo
y seguir confiando. Por eso pudo decir con certeza: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Salmo 91, 2. Este no es un versículo decorativo, es una confesión en medio de la crisis. Es la voz de alguien que se aferra a lo invisible más que a lo visible. Y tú, mujer de fe, estás llamada a hacer lo mismo en tu casa. Tal vez tu situación actual parezca estancada. Tal vez haya conflictos que llevan años sin resolverse. Tal vez haya enfermedades que han golpeado tu hogar una y otra vez. Tal vez la paz se fue y solo queda el ruido. Pero hay una llave en tus manos y esa llave se activa cada vez que declaras la palabra. Cada vez que pronuncias, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Salmo 91, 4. Algo invisible se rompe. Cada vez que lees, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91, 5. Estás firmando un decreto espiritual sobre tu hogar. Estás estableciendo una frontera entre lo que pertenece al reino de Dios y lo que pertenece al enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no usó argumentos humanos. Usó la palabra y no la usó una vez, la repitió. Cada tentación fue confrontada con un escrito está, Mateo 4. Y si el Hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, enfrentó las tinieblas con escritura, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros? Repetir el Salmo 91 no es superstición. Es una espada que se afila con cada declaración. Es un escudo que se fortalece con cada proclamación. Es un muro espiritual que se levanta alrededor de ti y de los tuyos. En muchos hogares la Biblia está cerrada. El silencio espiritual ha dado lugar al ruido del mundo. La ansiedad, el cansancio, la apatía han ocupado los rincones que antes eran sagrados. Pero tú puedes cambiar eso. Tú puedes reabrir las puertas. Tú puedes restaurar el altar. Solo se necesita una decisión diaria, una voz que se levante, una mujer que diga: hoy no permito que el enemigo gobierne mi casa. Hoy declaro la palabra. Hoy leo el Salmo 91 y lo haré 3 veces al día si es necesario. Porque yo creo que Dios honra su palabra, porque creo que Él vela por cumplirla. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Cada lectura fortalece tu fe, cada repetición penetra más profundo. Y no se trata de convencer a Dios, sino de alinear tu espíritu con lo que Él ya ha prometido. Porque sus promesas no caducan, no dependen de lo que ves, ni de cómo te sientes. Dependen de su fidelidad. Y si Él ha dicho que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Entonces puedes caminar con confianza por los pasillos de tu casa, sabiendo que no estás sola, que hay ángeles asignados, que hay una cobertura activa sobre tu familia. Mujer de fe, no subestimes lo que Dios puede hacer con una boca que declara su palabra con convicción. No subestimes el impacto que puede tener una mujer que en lugar de quejarse ora, que en lugar de maldecir bendice, que en lugar de repetir las malas noticias proclama las buenas nuevas. Cada vez que te paras frente a tu Biblia abierta y lees el Salmo 91, estás haciendo algo más que leer. Estás guerreando, estás sembrando, estás levantando murallas espirituales, estás creando un ambiente donde el Espíritu Santo puede moverse con libertad. Y no importa si lo haces con lágrimas, no importa si tu voz tiembla, no importa si tu entorno no cambia inmediatamente. Lo que importa es que tú cambias, que tu fe se fortalece, que tu espíritu se levanta, que tus palabras comienzan a tener poder, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Isaías 55, 11. Siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Y si tú la envías, si tú la sueltas, si tú la proclamas, verás resultados. No se trata de sentir, se trata de creer, no se trata de repetir mecánicamente, se trata de declarar con fe, se trata de reconocer que estás bajo la sombra del Omnipotente,
que ninguna peste tocará tu morada, que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Salmo 91, 7. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Esa es tu herencia. Pero no se activa automáticamente, se activa cuando tomas tu lugar. Cuando tomas la palabra y la conviertes en tu arma diaria. En los tiempos bíblicos, el pueblo de Dios colocaba la palabra en los dinteles de sus puertas, en los marcos, en sus ropas. Era una forma de recordar, de mantener presente lo que Dios había dicho. Hoy tú puedes hacer lo mismo espiritualmente. No necesitas pergamino, necesitas fe, necesitas compromiso, necesitas esa constancia espiritual que hace que el Salmo 91 no sea una lectura ocasional, sino una declaración habitual. Porque cuando haces del Salmo 91 tu alimento espiritual, tu atmósfera cambia. Tu manera de hablar cambia, tu expectativa cambia. Ya no esperas malas noticias, ya no cedes al miedo, ya no te dejas llevar por el caos del mundo. Ahora sabes quién eres, sabes de quién dependes, sabes qué promesa te cubre, y eso se nota. Se nota en cómo enfrentas los desafíos, se nota en cómo intercedes por los tuyos, se nota en cómo caminas por tu casa, sabiendo que donde tú estás, Dios está. No te detengas, no te canses, no dejes de leer, porque cada vez que lo haces, el cielo se mueve, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23, 19. Lo que ha dicho, lo cumplirá. Y si ha dicho que, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Salmo 91, 14. Entonces puedes estar segura. Él te levantará. Él protegerá tu hogar. Él honrará tu fe. El Salmo 91 está lleno de promesas poderosas, promesas de refugio, de protección, de salvación, de compañía divina. Sin embargo, estas promesas no son automáticas. No se activan simplemente por pronunciarlas. No funcionan como fórmulas repetidas sin conciencia. Están diseñadas para operar en aquellos corazones que han decidido alinearse con Dios, caminar en obediencia, vivir bajo su cobertura no solo de palabra, sino de vida. Porque no basta con leer que Él es nuestro refugio. Es necesario habitar en ese refugio, permanecer en Él, someternos a su voluntad con sinceridad. Dios no es ajeno al corazón con el que se pronuncia su palabra. Él mira la disposición interior y es allí donde comienza el cumplimiento de sus promesas. Cuando el salmista escribe, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91, 2. No lo hace desde una fe superficial, sino desde un compromiso profundo. Ese diré no es una expresión casual, es una decisión arraigada. Es la voz de alguien que ha conocido el carácter de Dios a través de la obediencia. Porque solo quien ha aprendido a depender, a rendirse, a caminar en la dirección que Dios marca, puede declarar con tanta certeza que Él es su esperanza. Y ese es el secreto que abre las puertas de este salmo. Confiar implica obedecer. No se puede confiar verdaderamente en quien no se está dispuesto a seguir. No se puede invocar las promesas de Dios sin primero caminar en su voluntad. El Salmo 91 es en realidad una proclamación de consecuencias espirituales. La protección viene como fruto de una postura. Las promesas se activan en los que deciden habitar. El que habita no visita de vez en cuando. No se refugia solo en tiempos de crisis. No se aproxima solo cuando hay peligro. Habitar es permanecer. Y permanecer es obedecer. Así lo confirma Jesús en Juan 15:10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. No hay forma de habitar en Dios sin guardar su palabra. No hay cobertura para quienes viven fuera de su voluntad. Las alas del Altísimo no son un escondite para la desobediencia.
sino un abrigo para los que caminan conforme a su propósito. La obediencia no es un concepto abstracto, es una elección diaria, es el resultado de una fe activa que toma decisiones alineadas con la verdad. Dios no busca una repetición mecánica de versículos, sino una transformación real del corazón. Por eso, cuando el Salmo afirma, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, el Salmo 91:4, está hablando de un nivel de intimidad que solo se alcanza desde la sumisión. No se puede descansar bajo las alas de Dios sin antes rendirse a su gobierno. La seguridad que Él ofrece no es para los que corren en su propio camino, sino para los que deciden seguir la ruta que Él ha marcado. En Deuteronomio 28, Dios establece claramente la relación entre obediencia y bendición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Deuteronomio 28, 1-2. La obediencia abre la puerta a la manifestación de las promesas. El principio es el mismo en el Salmo 91. Quien decide obedecer, quien se posiciona bajo la autoridad de Dios, encuentra refugio, protección, dirección y victoria. No porque lo merezca, sino porque ha entrado al ámbito espiritual donde Dios actúa con favor. La desobediencia, en cambio, anula la efectividad de la palabra en la vida del creyente. Cuando el corazón se aparta, cuando se vive en contradicción con lo que se proclama, las promesas quedan sin fundamento. No porque Dios falle, sino porque la fe sin obediencia está muerta. Santiago lo deja claro. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Y esas obras no se refieren a actos religiosos vacíos, sino a una vida coherente y coherente con lo que se cree. Leer el Salmo 91 3 veces al día tiene sentido solo si hay un corazón dispuesto a caminar en rectitud. Obedecer no es perfección, es dirección. Dios no espera que seamos impecables, pero sí espera que estemos dispuestos. Él conoce nuestras debilidades, pero honra nuestra decisión de someternos a su palabra. El mismo Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. No basta con tener la palabra, hay que guardarla, vivirla, honrarla. Y cuando se vive desde ese amor obediente, las promesas se activan. Entonces, sí podemos declarar con autoridad: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Porque sabemos que hemos entrado bajo cobertura, no solo por recitar, sino por rendirnos. El acto de leer el Salmo 91 se convierte en un acto espiritual poderoso cuando va acompañado de una vida que busca agradar a Dios. No es una protección mágica, es el resultado de una relación. Dios no se compromete con palabras vacías, se compromete con corazones obedientes. Y cuando Él encuentra esa disposición, responde con fidelidad. Por eso, las promesas que aparecen en este Salmo no son para cualquiera. Son para aquellos que han decidido poner a Dios como su morada, como su Señor, como su guía. Aquellos que no solo lo invocan, sino que lo siguen. Jesús fue claro al respecto. En Mateo 7:21 declaró: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La diferencia entre pronunciar y obedecer es lo que define el cumplimiento de las promesas. En el contexto del Salmo 91, esto se traduce en una verdad incuestionable. El que habita bajo el abrigo del Altísimo es aquel que vive sujeto a su autoridad. No se trata de un lugar físico, sino de una postura espiritual. Habitar implica permanecer en obediencia. Y es allí, en ese lugar de rendición, donde se experimenta la seguridad divina.
La obediencia no es una carga, es la vía de acceso al favor, es el canal por donde fluyen las promesas. Dios no exige obediencia como un capricho, sino como una forma de protegernos. Cuando vivimos según su palabra, nos alineamos con el orden divino, y ese orden siempre trae paz, dirección y cobertura. Así como un paraguas no sirve si no está abierto y sostenido, así también la palabra no actúa si no es vivida. No basta con sostener una Biblia en las manos. Es necesario vivir lo que en ella está escrito. Entonces, y solo entonces, se verá la mano de Dios obrando con poder. Las Escrituras están llenas de ejemplos donde la obediencia precede al milagro. El mar Rojo se abrió cuando Moisés obedeció y extendió su vara. El maná descendió cuando el pueblo caminó por el desierto según las instrucciones divinas. Las murallas de Jericó cayeron después de que Israel obedeció al detalle cada indicación. La obediencia no siempre tiene lógica humana, pero siempre desata el poder de Dios. El Salmo 91 no es una excepción. Cada promesa está encadenada a una actitud de sujeción. Cada declaración de protección responde a un corazón que ha hecho de Dios su refugio a través de la obediencia. La obediencia también prueba la confianza. Solo confía verdaderamente quien obedece sin reservas. Quien cree que Dios es fiel, camina por lo que Él dice aunque no lo entienda completamente. Y en esa obediencia se manifiestan las promesas. No es el miedo lo que activa la protección divina, es la confianza expresada en su misión. Por eso el salmista puede afirmar sin titubeo: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Salmo 91:5, porque sabe que está en paz con Dios, que no hay doblez, que no hay hipocresía, que su vida es un altar de obediencia, y eso basta para que el Señor lo guarde. Los que habitan bajo la sombra del Omnipotente no son los que más hablan, sino los que más obedecen. Son aquellos que, aunque caiga el mundo a su alrededor, permanecen firmes porque su corazón está anclado en la voluntad divina. La sombra del Altísimo es el lugar secreto de los que temen a Dios, de los que viven para Él, de los que no negocian con el pecado, de los que eligen cada día la senda angosta. Para ellos la promesa se cumple. Para ellos el ángel es enviado. Para ellos el Espíritu se mueve. Así como el salmista termina diciendo: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Salmo 91:14. Dios sigue respondiendo hoy de la misma manera. No responde a la apariencia, ni a la costumbre, ni a la rutina. Responde al amor genuino que se expresa en obediencia. El que ama a Dios no vive según sus emociones, vive según la palabra. No se guía por lo que siente, sino por lo que Dios ha dicho. Y en esa obediencia se revela la gloria. En ese caminar rendido la protección se manifiesta. Leer el Salmo 91 3 veces al día es una declaración poderosa cuando proviene de una vida que ha decidido alinearse con el cielo. Cada palabra pronunciada tiene peso cuando se dice desde un corazón que obedece, no por mérito propio, sino por gracia, no por perfección, sino por rendición, porque Dios no busca sacrificios, busca corazones quebrantados y obedientes, y cuando los encuentra cumple su palabra, porque Él es fiel y porque su cobertura es real para quienes lo hacen su morada por completo. Cuando una mujer toma la decisión de declarar la palabra de Dios dentro de su casa, algo se activa en el mundo espiritual. No hay declaración de fe que pase desapercibida en el reino de los cielos. Y cuando esa mujer establece una práctica constante de lectura del Salmo 91 3 veces al día, no está haciendo una repetición religiosa, está estableciendo autoridad, está trayendo luz donde había oscuridad, orden donde había caos, paz donde antes reinaba el temor. Porque este salmo no fue dado para decorar paredes,
Fue entregado como arma espiritual para transformar atmósferas. La palabra de Dios es viva y eficaz y su poder no se limita al corazón del que la pronuncia. Tiene la capacidad de afectar todo lo que la rodea. Cuando se declara en un hogar, esa palabra empieza a moverse como una semilla que busca dónde dar fruto. Y el primer terreno que toca es el ambiente, porque Dios no solo cambia corazones, también cambia atmósfera. Su presencia se manifiesta donde su nombre es invocado con reverencia y donde su palabra es proclamada con fe. Desde los primeros versículos, el Salmo 91 establece una atmósfera de seguridad. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente no es una figura poética, es una realidad espiritual. Es un ambiente donde el temor no tiene espacio, donde el enemigo no tiene acceso, donde el Espíritu Santo encuentra libertad para moverse. Por eso, leer este salmo en voz alta dentro del hogar es mucho más que una costumbre. Es abrir las puertas al poder de Dios para que se establezca un nuevo orden en cada habitación, en cada conversación, en cada rincón. Cuando se declara: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, el espíritu de temor empieza a retroceder. Cuando se proclama: no temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día, los ataques invisibles que venían a sembrar ansiedad comienzan a perder poder, porque no se trata solo de lo que se dice, sino de quién lo dice y con qué convicción. Y una mujer de fe, alineada con la voluntad de Dios, tiene autoridad para liberar la atmósfera espiritual de su casa por medio de la palabra. El ambiente espiritual de un hogar no es neutro. Está cargado por lo que se dice, por lo que se escucha, por lo que se permite. Palabras de queja, gritos, críticas constantes, conversaciones destructivas, quejas sin propósito. Todo eso contamina la atmósfera. Así como el incienso llenaba el templo en los tiempos bíblicos, también hoy nuestras palabras llenan el aire con vida o con muerte. Por eso, cuando una mujer comienza a llenar su hogar con la lectura diaria del Salmo 91, lo que está haciendo es cambiar la fragancia espiritual de ese lugar. Está reemplazando la atmósfera pesada por un clima de adoración, de confianza, de fe, de cobertura divina. La Escritura dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esta promesa no se limita al individuo, sino que se extiende a todo lo que lo rodea. Donde hay paz en el corazón, hay paz en el ambiente. Y cuando la palabra se repite con fe, esa paz se vuelve tangible. Comienza a sentirse en los silencios, en las miradas, en los gestos, los conflictos familiares, los roces constantes, los climas de tensión comienzan a ceder, no porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque algo más fuerte ha comenzado a gobernar: la presencia del Dios Altísimo. El Salmo 91 no solo protege, también purifica. Purifica pensamientos, emociones, atmósferas. Donde hay ansiedad empieza a fluir descanso. Donde había desconfianza empieza a instalarse la certeza de que hay un refugio seguro. Porque cada palabra pronunciada con fe tiene peso espiritual. Y Dios se mueve en ese ambiente con libertad. El Espíritu Santo no habita en el desorden ni en la confusión. Él se manifiesta en lugares donde se honra su presencia y donde su palabra tiene prioridad. Por eso, cuando una mujer proclama este salmo con fidelidad, está preparando terreno para que el Espíritu de Dios camine libremente por su hogar. La historia bíblica nos muestra que la presencia de Dios tiene la capacidad de cambiar la atmósfera de lugares enteros. Cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom,
la bendición comenzó a manifestarse en todo lo que tenía. Y esa bendición no fue abstracta. Se tradujo en prosperidad, en orden, en favor evidente. No fue la madera del arca lo que provocó ese cambio. Fue lo que representaba la presencia de Dios en medio de un hogar dispuesto. Hoy, la palabra cumple ese papel. Donde se honra, donde se lee con temor reverente, donde se cree el mismo Dios que habitaba entre los querubines, desciende y transforma el ambiente. El Espíritu Santo no se impone. Él desciende donde es bienvenido. Y la lectura constante del Salmo 91 es una forma directa de abrirle la puerta. No con gritos, no con emociones desbordadas, sino con una postura firme de fe. La mujer que se levanta cada mañana, al mediodía y al anochecer, a declarar esta escritura, está haciendo más que repetir versos. Está diciendo: Espíritu Santo, este es tu lugar, este hogar es tuyo, esta atmósfera te pertenece. Que todo lo que no se alinee contigo se disuelva. Que solo tu presencia gobierne aquí. Y ese tipo de oración no queda sin respuesta. El enemigo no teme a las paredes, pero tiembla ante un ambiente saturado de la palabra. Él no es expulsado por objetos religiosos, sino por atmósferas donde la fe está activa, donde el nombre de Dios es exaltado y donde su presencia es prioritaria. Cuando el Salmo 91 se convierte en parte del día a día de una casa, no solo cambia lo que se dice, cambia lo que se siente, cambia el tono de las conversaciones, cambia la manera en que se enfrentan los desafíos, cambia la forma en que se reciben las malas noticias. Porque ahora hay una verdad superior resonando constantemente, que Dios es refugio, que Él envía ángeles, que su fidelidad es escudo. Muchos hogares sufren no por falta de recursos, sino por ambientes contaminados, por palabras sin propósito, por quejas constantes, por desesperanza. La Biblia dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21. Y cuando una lengua se decide a hablar vida, a declarar verdad, a proclamar protección, comienza una cosecha distinta. El Salmo 91, leído con convicción, no es solo un acto espiritual, es también una siembra. Y toda siembra en el Espíritu tiene su cosecha. La atmósfera que hoy se transforma con esa lectura será el terreno donde mañana crezcan la paz, la unidad y la bendición. La palabra tiene el poder de limpiar no solo al individuo, sino también su entorno. Jesús dijo: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3. Esa limpieza es profunda, elimina la confusión, rompe el ciclo de pensamientos negativos, destruye las raíces del temor. La mujer que lee el Salmo 91 sobre su hogar está limpiando su atmósfera, está desactivando toda palabra maldicha, está cubriendo a su familia con una nube de presencia. Y esa nube no es símbolo, es realidad espiritual, es el testimonio de que Dios se ha acercado. No hay oscuridad que pueda resistir a la luz de la palabra. No hay ambiente cargado que no comience a ceder ante la presencia de Dios cuando su palabra es entronada. Y cuando se lee el Salmo 91 3 veces al día, lo que se está haciendo es establecer un trono, no para el ego, no para el temor, no para el ruido del mundo, sino para que Dios reine. Y donde Dios reina, el enemigo no tiene voz. Donde la palabra gobierna, el caos pierde terreno. Donde el Salmo se declara, la atmósfera responde. Un hogar transformado espiritualmente no es aquel donde todo sale perfecto, sino donde la presencia de Dios es evidente. Donde hay consuelo en medio de la pérdida, fe en medio de la incertidumbre, gozo en medio de la rutina. El Salmo 91 crea ese ambiente cuando se convierte en una práctica diaria. No es el acto de leer, sino la profundidad con la que se recibe. Cada lectura abre una puerta, cada declaración establece un cimiento. Cada palabra pronunciada con fe
Es como una piedra más en la construcción de un hogar, donde el Espíritu Santo se mueve sin resistencia. El enemigo no puede gobernar una casa donde Dios es exaltado. No puede permanecer en un lugar donde hay oración, donde hay adoración, donde hay palabra viva. Y el Salmo 91, leído con constancia y fe, se convierte en una lámpara que no se apaga. Una lámpara que disipa el temor, que guía en la noche, que protege en el día. Una lámpara que declara con firmeza que ese lugar le pertenece al Altísimo. La transformación del ambiente espiritual comienza con la decisión de poner a Dios en el centro. Leer el Salmo 91 3 veces al día no es una acción menor. Es una forma de reordenar lo invisible, de establecer nuevas reglas espirituales, de cambiar lo que no se ve, pero que afecta a todo lo que se vive. Porque la atmósfera espiritual de un hogar puede sostener o desgastar, puede edificar o destruir. Y cuando está cargada de la palabra, se convierte en el espacio ideal para que la gloria de Dios habite con libertad. Hay una razón por la que Dios insiste una y otra vez en que su palabra debe estar constantemente en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras manos, en nuestros ojos. No es una sugerencia, es un mandato con una finalidad clara: renovar la mente y edificar la fe. La repetición no es una debilidad del espíritu, es su entrenamiento. Así como el cuerpo necesita ejercitarse repetidamente para ganar fuerza y resistencia, también la fe se fortalece con la constancia. Y cuando una mujer decide leer el Salmo 91 3 veces al día, lo que está haciendo no es simplemente memorizar palabras, está moldeando su mundo interior conforme a la verdad eterna. El Salmo 1 lo deja establecido desde el inicio, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. El alma que medita, que repite, que vuelve una y otra vez a la fuente, es como ese árbol. No importa la sequía, no importan los vientos, hay raíces profundas que lo sostienen. Y eso es precisamente lo que la repetición diaria de este salmo provoca en la mujer de fe: profundidad espiritual, estabilidad emocional, firmeza en medio de lo incierto. Porque el alma no se transforma con una lectura ocasional, se transforma con inmersión constante. Repetir la palabra de Dios no es señal de falta de entendimiento, sino de revelación. Es entender que la fe no se produce por escuchar una vez, sino por escuchar muchas veces. Romanos 10:17 lo afirma con claridad. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ese oír no es un evento, es un proceso, es un ritmo, es un hábito. Leer el Salmo 91 una vez puede tocar el corazón. Leerlo 3 veces al día puede reformar el carácter, renovar los pensamientos, reprogramar la perspectiva. Porque el enemigo no trabaja solo con ataques externos, trabaja con pensamientos repetidos que buscan debilitar la fe. Y la única forma de contrarrestar pensamientos destructivos es con palabra constante que construya. Cada vez que el Salmo es leído, algo dentro comienza a ser arrancado y algo nuevo empieza a crecer. Hay pensamientos viejos que empiezan a ceder. Hay temores que se quiebran. Hay patrones mentales que comienzan a corregirse, porque donde hay repetición de la verdad no puede mantenerse la mentira. Donde se repite que Dios es refugio, la mente comienza a dejar de construir fortalezas humanas. Donde se repite que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, el alma comienza a dejar de temer. Y esa transformación no es inmediata, pero es segura, porque la palabra tiene una misión: hacer su obra. Y cuando se le da el espacio necesario, lo logra sin fallar. El salmista no escribió esas palabras como adornos, sino como convicciones repetidas. Lo que hoy llamamos salmo
en su origen fue una oración cantada una y otra vez. Una proclamación que recorría los días, que acompañaba las noches, que se repetía en los caminos, en las vigilias, en las batallas. El poder no estaba solo en el contenido, sino en la permanencia. Cada vez que se volvía a entonar, el espíritu recordaba lo que la carne olvidaba, porque el alma es frágil y tiende a olvidar lo que solo escuchó una vez, pero cuando se le repite la verdad con firmeza, la verdad comienza a habitar, no como una visita, sino como una residente permanente. El Espíritu Santo se mueve en espacios donde hay verdad habitando, no verdad ocasional, no inspiración momentánea, verdad sostenida. Y la repetición diaria del Salmo 91 no es para convencer a Dios, sino para alinear el alma, para entrenar el pensamiento, para establecer un ritmo que rompa la confusión. Es imposible que una mente saturada con la verdad de este salmo siga siendo gobernada por el miedo. Es imposible que una lengua que repite que Dios es escudo y castillo siga declarando derrota. Es imposible que un corazón que día y noche proclama que Dios envía ángeles para guardarte en todos tus caminos no comience a caminar con mayor seguridad. Porque lo que entra por el oído, lo que es proclamado con los labios, termina transformando el alma. En Deuteronomio 6, el Señor da instrucciones precisas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esa es la dinámica del reino. Repetición como forma de siembra, repetición como forma de preservación, repetición como forma de conquista, porque no hay transformación sin exposición continua. Y no hay mente renovada sin palabra constante. Cuando se lee este salmo cada mañana, cada tarde, cada noche, se está obedeciendo un principio eterno. Se está estableciendo una atmósfera interna que se vuelve impenetrable para la duda. Las repeticiones del mundo desgastan, pero las repeticiones del cielo fortalecen. El sistema del enemigo quiere saturar la mente con noticias, temores, estadísticas, escenarios. Quiere repetir fracaso, enfermedad, peligro, escasez. Y si la mente no es contrarrestada con una voz más fuerte, termina cediendo. Por eso la mujer de fe que lee este salmo varias veces al día está levantando una muralla de verdad. Está diciendo, no me voy a llenar de lo que el mundo dice. No voy a repetir lo que el miedo propone. Voy a llenar mi alma de lo que Dios ha dicho. Y eso cambia todo. Cada palabra de este salmo contiene una semilla. Y toda semilla necesita repetición para crecer. No basta con sembrar una vez. Hay que regar, hay que exponer al sol, hay que limpiar el terreno. Leer el Salmo 91 una vez al mes es sembrar sin regar. Leerlo 3 veces al día es cuidar el crecimiento, es alimentar el alma para que el fruto sea abundante. Porque la mujer que medita en esta palabra será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. No lo dice un pensamiento humano, lo dice Dios. Una mente renovada no se construye con buenas intenciones, se forma con disciplina espiritual. Y leer el Salmo 91 3 veces al día no es exageración, es estrategia. Es una manera de contrarrestar la influencia constante del temor. Es una forma de recordarle al alma cuál es la verdad superior. Porque no hay día que no traiga sus propios desafíos. No hay noche que no intente sembrar inquietud. No hay situación que no busque robar la paz. Pero cuando la palabra está constantemente presente, cuando se repite con convicción, cuando se honra con fidelidad, entonces la mente se vuelve aliada de la fe y no del miedo. Pablo le escribió a los romanos que no se conformaran a este siglo, sino que se transformaran por medio de la renovación del entendimiento.
No dijo que el cambio vendría por emociones intensas, ¿no?, sino por mente renovada. Y esa renovación no se produce una sola vez. Es un proceso, es un trabajo diario. Y el Salmo 91, leído de forma repetida, se convierte en una herramienta poderosa para ese propósito. Porque cada palabra del Salmo es una verdad que contradice las mentiras del sistema. Cada versículo es una confrontación directa contra el pánico, contra la duda, contra la desesperanza. Cuando el alma escucha 3 veces al día que Dios es refugio, empieza a buscar ese refugio como primera opción. Cuando se repite que Él es escudo y defensa, el pensamiento deja de correr hacia soluciones humanas y empieza a anclarse en el poder divino. Cuando se declara que no temerás el terror nocturno, la mente deja de ceder ante los pensamientos ansiosos. Y ese cambio no es instantáneo, pero es progresivo. Día tras día, declaración tras declaración, la fe va creciendo, va ocupando espacio, va ganando terreno en el alma. No se puede tener una fe fuerte con una mente débil. No se puede vivir en victoria con pensamientos derrotados. Y el Salmo 91, repetido con fidelidad, tiene la capacidad de reconstruir desde dentro. Porque la palabra no solo consuela, también edifica, también sacude, también reemplaza. Y cuando se le da espacio para entrar varias veces al día, cuando se le permite recorrer las áreas internas una y otra vez, entonces comienza a surgir una estructura espiritual sólida, inquebrantable. Leer este salmo una vez puede provocar aliento. Leerlo 3 veces al día puede cambiar la manera en que se vive, se piensa y se reacciona. Puede ser la diferencia entre el caos mental y la paz constante, entre la desesperación silenciosa y la confianza evidente, entre el miedo crónico y la autoridad espiritual. No por la frecuencia en sí misma, sino porque esa frecuencia demuestra entrega, demuestra prioridad, demuestra hambre por Dios. Y donde hay hambre, hay llenura. Donde hay constancia, hay fruto. No hay pensamiento que no pueda ser renovado cuando es expuesto con fidelidad a la palabra. No hay temor que no se debilite cuando es confrontado con la verdad del cielo. No hay mente que no pueda ser redirigida cuando la Escritura es proclamada con constancia. El Salmo 91 tiene el poder de purificar la perspectiva, de limpiar el lente con el que se ve la vida. Y ese poder se activa, se sostiene, se fortalece cuando se le da lugar cada día, sin interrupciones, sin excusa, sin negligencia. El alma necesita una voz que la dirija. Y si no es la voz de Dios, será la voz del temor. Si no es la verdad, será la confusión. Si no es la Escritura, será el ruido del mundo. Por eso repetir este salmo 3 veces al día es más que un hábito. Es una declaración de quién tiene el control. Es una decisión de someter la mente a la dirección divina. Es una forma de decir, no voy a pensar según lo que veo. Voy a pensar según lo que Dios ha dicho. Y esa decisión, cuando se mantiene, se convierte en transformación. Cuando una mujer de fe se atreve a levantar su voz con autoridad y declarar la palabra de Dios, el cielo no guarda silencio. Hay una reacción inmediata en el mundo espiritual, porque el Espíritu Santo no se manifiesta por emociones vacías ni por repeticiones automáticas. Él responde cuando la palabra es proclamada con fe genuina, con convicción arraigada, con una certeza que brota desde lo más profundo del espíritu. No es el volumen lo que conmueve el cielo, es la postura del corazón. Y cuando esa voz se eleva desde un alma sometida y una mente renovada, la atmósfera cambia y el espíritu se mueve con poder. El Salmo 91, leído 3 veces al día, no es solo una disciplina devocional. Es una declaración espiritual que cuando se pronuncia con entendimiento
activa un principio eterno, porque la palabra de Dios en sí misma es poderosa, pero su poder se manifiesta plenamente cuando encuentra una boca dispuesta a hablarla con fe. Así lo afirma el libro de Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55, 11. El Espíritu Santo toma esa palabra declarada con convicción y la transforma en espada, en escudo, en fuego, en dirección, en respuesta. Jesús mismo nos enseñó que hay poder en declarar la verdad con firmeza. Cuando fue tentado en el desierto, no debatió con el enemigo, no argumentó con lógica, no entró en explicaciones humanas. Respondió con la Escritura. 3 veces dijo, escrito está. No porque necesitara convencerse a sí mismo, sino porque estaba estableciendo autoridad espiritual con la palabra. Y cada vez que una mujer de fe proclama el Salmo 91 con esa misma firmeza, está haciendo lo mismo. Está diciendo, mi autoridad no viene de lo que siento, ni de lo que entiendo, ni de lo que veo. Viene de lo que está escrito. Y esa verdad es suficiente. El Espíritu Santo no está buscando voces perfectas, sino voces rendidas. No busca una pronunciación impecable, sino un corazón que cree lo que dice. Porque cuando se declara, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tus atatas tú. Y así a ti no llegará, no se está recitando poesía, se está activando un principio eterno de protección. Cuando se proclama, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No se está repitiendo una metáfora, se está trazando una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar. Y el Espíritu de Dios se mueve donde hay esa clase de fe que se atreve a hablar la palabra como verdad absoluta. Proverbios 18, 21. Nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y aunque muchas veces este pasaje se repite sin meditar en su profundidad, la realidad es ineludible. Lo que se declara con la boca tiene peso en el mundo espiritual. Por eso, cuando una mujer abre su boca para declarar el Salmo 91 3 veces al día, lo que está haciendo es alimentar su atmósfera con vida, no solo natural, sino sobrenatural. Y es ahí donde el Espíritu Santo encuentra espacio para actuar, para intervenir, para liberar, para traer orden donde había caos, dirección donde había confusión, paz donde había guerra. Hay una diferencia clara entre leer y declarar. Leer puede ser un acto pasivo. Declarar es una acción de guerra. Leer puede quedarse en la superficie. Declarar nace desde lo profundo. El Espíritu Santo no se activa por el mero acto de leer como si se tratara de un rito religioso. Se manifiesta donde hay convicción, donde la voz que pronuncia la palabra lo hace sabiendo que no está lanzando ideas al aire, sino verdades que nunca fallan. Cuando el salmista dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, no está describiendo un pensamiento, está declarando un compromiso. Y ese tipo de declaración tiene un eco eterno. Dios honró la voz de los profetas porque hablaban lo que Él les decía con firmeza. El poder no estaba en ellos, sino en su palabra, en sus labios. Jeremías fue llamado desde el vientre, con una asignación clara. Cuando tenía que hablar, Dios le dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9. Más adelante le afirma, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mando. Jeremías 1:7. Esa es la dimensión espiritual que se activa cuando una mujer se atreve a hablar lo que Dios ha dicho. El Espíritu Santo respalda la palabra cuando se habla con reverencia, con fe, con obediencia. El Salmo 91 no es una repetición casual.
Es una plataforma para que el Espíritu de Dios se mueva con libertad. Cada vez que se pronuncia en voz alta, se le está diciendo al mundo espiritual: aquí gobierna la verdad. Aquí reina el Altísimo. Aquí hay una voz que no está repitiendo frases vacías, sino proclamando realidades eternas. Y esa clase de declaración tiene el respaldo del cielo, porque Dios vela por su palabra para cumplirla. No por nuestras ideas, no por nuestros deseos, sino por su palabra. Y si esa palabra está siendo hablada con convicción, entonces el Espíritu Santo tiene campo para operar. En Hechos 4:31 se relata que después que los discípulos oraron, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa conexión entre la palabra y la manifestación del Espíritu sigue vigente. No hay temblor espiritual sin palabra declarada. No hay llenura sin entrega. No hay poder sin alineación. El Espíritu Santo se mueve con fuerza donde encuentra una atmósfera llena de verdad hablada. Y eso sucede cuando una mujer, en medio de su casa, abre su boca con fe y pronuncia cada línea del Salmo 91, creyendo que esa es la realidad más firme que existe. La convicción no es un sentimiento, es una posición espiritual. Es estar tan persuadida de lo que se está diciendo que todo lo demás pierde autoridad. Cuando se dice Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, no se está deseando que eso pase. Se está afirmando que eso ya fue decretado. Y cuando la voz que lo declara lo hace con esa convicción, el Espíritu Santo comienza a operar. Porque la palabra no necesita defensa. Solo necesita ser hablada con fe. No hay que ayudar a Dios, hay que hablar lo que Él ya ha dicho. Y cuando eso ocurre, su Espíritu hace el resto. Pablo escribió a los Corintios, que creí por lo cual hablé, 2 Corintios 4:13, haciendo referencia al mismo espíritu de fe que movía a los profetas. Esa es la clave. No se trata de repetir lo que otros han dicho, sino de hablar desde la fe, de declarar desde la revelación, de levantar la voz no para impresionar, sino para establecer. Porque la voz que habla con convicción se convierte en instrumento del cielo. Y el Espíritu Santo no ignora a quien le presta su voz para proclamar la verdad. Cada vez que el Salmo 91 se declara con intención y fe, se está activando una dinámica de poder. Las palabras no desaparecen, se siembran. Y el Espíritu se encarga de hacerlas fructificar. Una mujer que declara: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás segura. Está invocando la protección divina no solo sobre sí misma, sino sobre todo lo que está bajo su autoridad espiritual. Está ejerciendo gobierno, está tomando posición, está estableciendo el reino de Dios en su entorno. Y el Espíritu de Dios honra ese acto con presencia, con dirección, con respaldo visible. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que Él nos dijo, Juan 14:26. Pero no puede recordar lo que no se ha recibido, no puede traer a la memoria lo que nunca se ha hablado. Por eso, cuando se declara el Salmo 91 con frecuencia y con convicción, se está llenando el corazón de la palabra. Se está edificando un depósito espiritual. Y cuando llega la necesidad, cuando se levanta el ataque, cuando todo parece oscurecerse, el Espíritu activa esa palabra y se convierte en guía, en consuelo, en dirección. Porque la palabra dicha con fe no desaparece, queda sembrada y el Espíritu la usa. La fe no es silenciosa, se manifiesta en lo que se habla. Y cuando la voz se une a la verdad escrita, el resultado es vida. El Espíritu Santo es espíritu de verdad, y donde esa verdad es proclamada con firmeza, Él se manifiesta.
No porque nosotros tengamos poder, sino porque su palabra sí lo tiene. Y cuando esa palabra encuentra una voz con fe, la atmósfera responde, el enemigo retrocede, el caos se ordena, la presencia de Dios se manifiesta. Todo eso comienza con una voz que se atreve a declarar lo que está escrito. Hay lugares donde se respira paz, donde cada rincón parece estar impregnado de una presencia invisible pero real, donde no hay explicación lógica, pero el alma reconoce que algo sagrado habita allí. Ese tipo de hogar no se construye con paredes, ni se adorna con objetos religiosos. Se edifica con palabra viva, se sostiene con presencia divina, y esa presencia responde cuando Dios encuentra un corazón que lo honra y una casa donde su palabra es exaltada como la autoridad suprema. Leer el Salmo 91 3 veces al día no solo transforma el alma, transforma el entorno hasta convertirlo en un lugar donde Dios se complace en habitar. Desde Génesis el deseo de Dios fue habitar en medio de su pueblo. No busca un templo distante, busca un lugar cercano, busca una familia que lo reciba, un altar que se levante, una voz que lo invoque. El arca de su presencia en el Antiguo Testamento era símbolo de ese anhelo. Estar entre los suyos, caminar con ellos, hablarles, guiarlos. Hoy ese deseo no ha cambiado. Dios aún busca hogares donde pueda quedarse no como visitante, sino como Señor. Y donde se lee su palabra con reverencia y constancia, donde se proclama el Salmo 91 como verdad absoluta. Allí encuentra un trono, un lugar donde establecer su gobierno. El Salmo 132 declara: este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque lo he querido. Esa es la promesa para el hogar que se convierte en altar. Donde hay palabra, hay reposo. Donde hay devoción, hay dirección. Donde hay obediencia, hay gloria. El Espíritu Santo no habita donde no se le honra. Pero cuando la palabra es leída con fe, cuando se le da un lugar en la rutina, en el corazón y en las conversaciones, entonces ese hogar deja de ser un espacio común y se convierte en morada santa. Dios no busca perfección, busca disposición. No requiere lujo, requiere entrega. Y cuando una mujer de fe toma la decisión de llenar su casa con el sonido de su palabra, cuando cada día proclama la promesa de protección, de cobertura, de fidelidad, está levantando muros invisibles de presencia divina, está estableciendo límites espirituales, está diciendo que ese lugar le pertenece al Señor. Y cuando Dios encuentra un lugar que le pertenece, lo protege, lo bendice, lo llena. El hogar donde se lee la palabra no será perfecto, pero será estable. No estará exento de pruebas, pero será firme en medio de ellas, porque será un lugar donde el Espíritu de Dios no solo visita, sino donde habita. Y cuando Él habita, todo cambia, porque su presencia no es adorno, es fundamento, es sustento, es victoria silenciosa, es gloria manifiesta. Hay una dimensión del Salmo 91 que va más allá de la protección, más allá de la transformación del ambiente o de la renovación de la mente. Es la dimensión de la autoridad espiritual silenciosa, la autoridad que no necesita ser reconocida, pero que el cielo respalda y el infierno respeta. La mujer que se alinea con la palabra, que proclama sus verdades con constancia, no solo recibe promesa, también entra en una nueva posición. Se convierte en una influencia invisible, pero real en el mundo espiritual. No necesita título, no necesita visibilidad. Su voz, sus oraciones, su fe sostenida desde el interior de su hogar comienzan a tener peso eterno. Esa autoridad no se impone, se cultiva. No nace del ruido, sino de la intimidad. Y el Salmo 91, declarado con fidelidad, no es solo un escudo, es también una credencial espiritual. Una señal silenciosa de que esa mujer no se rinde al miedo ni se dobla ante la presión, ni permite
que las circunstancias definan su atmósfera. Ella ha elegido habitar bajo el abrigo del Altísimo y esa decisión la reviste de una fortaleza que no depende de lo que pasa afuera, porque ha aprendido a vivir desde adentro, desde ese lugar secreto donde el Padre la ve, desde esa conexión donde el Espíritu Santo la guía, desde esa autoridad que no grita, pero gobierna. El enemigo no teme a quienes conocen versículos, teme a quienes viven la palabra que proclaman. Y cuando el Salmo 91 deja de ser un texto y se convierte en estilo de vida, esa mujer comienza a marcar su territorio espiritual. No pene, el enemigo no puede habitar donde hay verdad, no puede sostenerse donde hay luz. Y esa luz no viene por emoción, viene por convicción, por práctica, por decisión diaria, por lectura fiel, por declaraciones con peso, por esa constancia que no busca ser vista, pero que abre los cielos. Este salmo no fue escrito solo para ser leído en tiempos de crisis. Fue entregado como legado para quienes deciden vivir en pacto. Porque el que habita no visita, el que mora no huye, el que se posiciona no negocia. Y cuando una mujer se compromete con esa postura, su hogar se convierte no solo en refugio, sino en un punto de contacto entre lo natural y lo eterno. Un espacio donde la voluntad de Dios encuentra expresión. Un lugar donde el Espíritu Santo se complace en manifestarse no como un evento aislado, sino como una presencia permanente. Lo que empieza como lectura se convierte en poder. Lo que parece repetición se transforma en gobierno. Lo que nace en lo secreto termina afectando todo lo visible. Porque donde hay palabra viva, hay espíritu presente. Y donde el espíritu actúa, nada permanece igual.